Amén, hermanos. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 7, versículos 1 y 2. Gloria a Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice la bendita palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Amén. Padre Santo, gracias, Dios mío, te damos por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque solamente tú, Señor, tienes palabra de vida, Señor. Solamente tú, Señor, que tienes el pan que descendió del cielo, la palabra que cambia, la palabra que restaura. Tú, Señor, y únicamente tú tienes el camino para nosotros, porque tú eres el camino y la verdad de la vida. Señor, hoy venimos a ti, Señor, con súplicas, con ruegos, Señor, para que esta palabra tuya, Señor, entre a lo más profundo de nuestro corazón, nuestras almas, y que dará muchos frutos. Señor, ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, pero también ser hacedores de ella. Padre, danos entendimiento, por favor. Danos discernimiento a tu palabra. Oh Espíritu Santo, danos el pan de vida. Háblanos, cámbianos, restáuranos, exhórtanos, sánanos, límpianos, edifícanos por medio de tu santa bendita palabra, porque necesitamos de este pan, necesitamos de esta agua, necesitamos de tu palabra, porque sin ti, ¿dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida. Gracias te damos, Señor, por tu santa bendita palabra. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales para poder escucharte, y abre nuestros ojos espirituales para poder verte, y abre, Señor, nuestros corazones para poder entender esta palabra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Hoy vamos a tocar un tema, hermanos, el tema del juzgar. Quizás podemos empezar haciendo una pregunta. ¿Podemos juzgar a los hombres? ¿Podemos nosotros juzgar a nuestros prójimos? Hoy, por medio de la Escritura, vamos a responder esta pregunta. Hermanos, la palabra juzgar tiene muchos significados. La palabra juzgar, si viene con el significado juzgar y discernir los pensamientos o juzgar las intenciones del corazón, esto únicamente, solamente le puede hacer Dios. Solamente Dios es el que puede discernir lo más profundo del alma al corazón del hombre. Solamente Dios puede juzgar tu corazón y mi corazón. Nosotros no podemos juzgar nunca las intenciones, nunca estamos permitidos a juzgar ni las intenciones ni los pensamientos, por lo cual no podemos juzgar a las personas. Hermanos, cualquier juicio a las intenciones, cualquier juicio al que está en el corazón del hombre, es un juicio de condenación. Me siento en el asiento de Dios, en su trono, y juzgo lo que está en el corazón del hombre. Eso muchas veces nosotros lo hacemos, hermanos. Juzgar es algo que solamente pertenece a Dios. Dios solo puede juzgar el corazón del hombre. Dios solamente puede juzgar los pensamientos, y solamente Dios puede juzgar nuestras intenciones. Nosotros no podemos, y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque solamente Dios. Hoy día vivimos un tiempo donde todo el mundo juzga a todo el mundo, donde todo el mundo se atreve a juzgar al prójimo por cualquier cosa. Hoy día le vemos algo como normal, y tristemente esto está muy dentro de la iglesia. Muchos levantan calumnias porque juzgamos las intenciones. Hermanos, tenemos que entender
que solamente el único juez de esta tierra, el universo, es Dios. Habla tu Biblia en Génesis 18:25. El juez de toda la tierra es el Señor, Jehová de los ejércitos. Génesis capítulo 18, versículo 25. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dice la bendita palabra del Señor: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios es el juez de toda la tierra, el que va a juzgar todo ser vivo. Dice la palabra: cuando viene el juicio del trono el blanco, toda rodilla se doblará delante de él. Imagínate, hermano, cómo será este juicio. Un juicio terrible. Yo a veces no lo puedo ni imaginarlo, porque imagínense, hermanos, todos seres humanos, desde Adán hasta el último ser, tiene que dar cuenta al juez de este mundo, al juez de la tierra, al juez del universo. Hermanos, toda rodilla tiene que dar cuenta delante del trono del Señor. Cada uno de nosotros, Dios nos va a juzgar todo. Hermanos, aquel día, el gran día del juicio del trono del Señor, todos, hermanos, tienen que dar cuenta por todo obra hecha por nosotros, sea buena y sea mala. En Jeremías también dice lo mismo. Jeremías 17:10. Gloria a Dios. Aquí hablas el mismo Dios. Dios mismo habla, hermanos. Jeremías 17:10. Gloria a Dios. Dice así: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Solamente Jehová de los ejércitos tiene toda la potestad de escudriñar, de examinar, de juzgar los pensamientos de los hombres, nuestros pensamientos. Hermanos, por eso la Biblia nos da una advertencia bien clara que tenemos que tener mucho cuidado de juzgar al siervo ajeno. No podemos juzgar a nadie, hermano, al siervo ajeno no podemos. Fíjese la palabra que dice Romanos 14:4. Da una advertencia. Amén, hermanos. Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Entonces, solamente Dios puede juzgar los corazones de los hombres, y solamente Dios puede juzgar las intenciones. Pero también hay alguien más que puede juzgarnos a nosotros: la palabra de Dios. ¿Por qué los digo, hermanos? Porque muchas veces cuando tú vas a hablar a un hermano, una hermana, por medio de la palabra, dice: no me juzgues. Pero la palabra de Dios tiene derecho a juzgar todo ser humano. Eso que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan 12:47 al 48. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Dice la bendita palabra del Señor: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Imagínense, hermanos, la palabra de Dios nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar por medio de la palabra. La palabra de Dios. Entonces, hermano, ten cuidado cuando alguien te dice algo por medio de la palabra. Dice que me estás juzgando. No, lo que está juzgando a ti y a mí es la palabra de Dios. Yo no puedo decir una persona, digo: hermano, dice la palabra, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos,
los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra, ni los hechiceros, ni los brujos. Si alguien comete y dice, me estás juzgando, no, lo está juzgando la palabra, no somos nosotros. Amén, hermanos. Pero voy a decir una cosa, pero la palabra juzgar muchas veces viene en la Biblia con otra definición, y ese es el asunto que tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces significa escudriñar, investigar, interrogar, discernir, examinar, probar. Esto sí podemos hacerlo, más es un mandamiento. Juzgar las intenciones, los pensamientos, lo que está en el más profundo del corazón pertenece a Dios, porque nosotros no tenemos acceso al corazón del hombre. Pero examinar, discernir y probar es un mandamiento. Debemos nosotros probar y examinar todo. Amén, hermanos. Estamos hablando de discernir. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra nos incita, nos manda a probar los espíritus. Si alguien habla, tú no juzgas al hombre, pero juzgas sus enseñanzas, juzga sus profecías, juzga lo que él habla. Ese tenemos que hacerlo, es un mandamiento, hermanos. Amén, hermanos. Es un mandamiento de Dios. Cada hijo de Dios tiene que juzgar, probar, examinar todo. Porque te viene alguien con una enseñanza que no conforme a la palabra, debes y debemos todos probarla, examinarla, juzgarla. Amén. Hermanos, cuando nosotros a menudo caemos en el error de juzgar a las personas, porque nosotros muchas veces no sabemos hacer diferencia entre juzgar lo que dice la persona y juzgar la persona. Tenemos que hacer mucha diferencia. Dice la palabra en Santiago 4, del 11 al 12, gloria a Dios. Santiago capítulo 4, versículos 11 al 12 dice así: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley y no eres hacedor de la ley, sino juez, un solo es el dador de la ley que pueda salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí el apóstol Santiago habla algo importante. Cuando tú murmuras, o yo murmuro contra mi prójimo criticando, yo estoy juzgando. ¿Qué haces? Primeramente empezamos con palabras. Es que le hace esto por la apariencia. Empezamos a juzgar la actitud de las personas, por lo cual estamos murmurando, criticando, y eso se llama juzgar, hermanos. El cristiano no debe murmurar. No debemos murmurar contra nuestro prójimo, porque tenemos un Dios que mira todo, Dios que todo lo ve, todo lo sabe. No podemos murmurar contra sus prójimos, porque hay un juez que está en la puerta, que se llama el Señor. El Señor está en la puerta, Él mira todo, hermano. Dice la palabra, el juez está en la puerta. Tú y yo tenemos que entender, hermano, no debemos juzgar a ninguno de nuestros prójimos. No podemos juzgar con críticas, con murmuración, con calumnias, con hablar mal, comenzar. No, es que me vine a visitar solamente por interés. Estás juzgándolo. Aún si él lo hace así, no tenemos la potestad de juzgar su sentencia. Y si te convocas, ¿qué? Nadie, hermanos. Dice, por eso dice la palabra en Santiago, el juez, dice en Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hay una condenación. Todo juicio conlleva condenación. Todo juicio conlleva sentencia, hermanos. El juez, ¿por qué está? Para juzgar un caso, pero también acaba dando una sentencia, un veredicto. Amén. No podemos juzgar las intenciones, no podemos juzgar las apariencias, no podemos juzgar, hacer juicios condenando a otros. Amén, hermanos. Por lo cual no podemos juzgar las personas. Entonces la pregunta, ¿qué podemos juzgar los cristianos? Abre tu Biblia en 1 Corintios 6, del 1 al 2. Y a su nombre, ¿qué podemos juzgar los cristianos? Bendito sea el nombre del Señor. 1 Corintios 6, del 1 al 3, dice así:
O sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más a las cosas de esta vida? Los cristianos podemos y debemos juzgar las cosas de este mundo. ¿Sabes qué decir cosas? No estoy diciendo personas, cosas. Mis amados hermanos, nosotros como cristianos debemos juzgar las cosas de este mundo. Escuchen bien, hermanos. Doy un ejemplo. Por ejemplo, si hay dos hermanos que tienen problema, un hermano hizo trabajar a otro hermano y no pagó su salario, por ejemplo. Debemos, como cuerpo de Cristo, como iglesia, juzgar este asunto. Tú puedes sentar con tu hermano y tú puedes juzgar con justo juicio y siempre, hermanos, ser pacificador. Hermano, cristiano siempre tiene que llegar a la paz. Hermano, ¿qué pasó? Mira, yo trabajé una semana con este hermano y no pagó, o me pagó la mitad. Hermano, ¿qué pasó? No, es que él un día le presté un dinero y no me ha devuelto. ¿Me entiendes? Hay cosas así. Como cristianos debemos juzgar las cosas de este mundo. Y no es bueno, hermano, y eso no agrada a Dios, ir a juicios un cristiano contra un cristiano. No es bueno, mis amados hermanos. Voy a decir una cosa, hermanos. Dice la palabra, si está en tus manos, si está en tus manos hacer la paz, hazla. Dice la palabra. Si está en tus manos, aunque tú pierdas, aunque tú vas a perder, no importa, mis amados hermanos. El cristiano tiene que aprender a soportar los agravios, dice la palabra. Nosotros, no importa, aunque pierdo, no importa. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. ¿Quién puede olvidar el ejemplo de Isaac? Isaac, hermanos, cuando su padre murió, Abraham, él le dejó muchos pozos. Él fue a abrir los pozos de su papá, propiedad de su papá, y cada vez que va a abrir un pozo, sale un tribu y dijo, ese es nuestro, es mío. Él le dejaba el pozo, hermanos. Va a abrir otro, vienen otros, también es nuestro, es injusto. Y Dios lo bendijo grandemente. Hermano, como cristianos no podemos estar en pleitos entre nosotros, no podemos estar en juicios. Eso es para el mundo. Nosotros queremos dar un testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Tu testimonio cuenta, hermano. Hoy, tristemente, hermanos, hoy día hay muchos cristianos, hermanos en la misma carne, están enjuiciados por un terreno, por una casa. Es muy triste, hermanos, que entre nosotros, hermano, ¿y por qué lo haces? No, porque es que esta herencia es mía, pero hermano, déjalo, perdónalo. Hay un juez, hay un Dios que mira todo. No importa, hermanos, nosotros no tenemos que luchar por las cosas materiales de este mundo. Amén, hermanos. Entonces los cristianos debemos juzgar las cosas de este mundo. Eso es lícito. Muchas veces tendremos problemas en la misma iglesia, o entre dos hermanos, o en tu casa, entre tus hijos, o con tu esposo, o tus primos. Debemos hacer justicia. Amén, hermanos. Y siempre, hermanos, como pacificadores. Amén. Gloria a Dios. Una cosa que me gustaría decirle, y la palabra le dice, tú no puedes juzgar haciendo tú lo mismo. Yo no puedo ir a juzgar a alguien cuando yo también lo estoy haciendo. Esto, hermano, no agrada a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no podemos hacer algo que no conforme a la palabra y al mismo momento pide al otro que no lo haga. Y muchas veces nosotros como cristianos lo hacemos. Amén, hermanos. Juzgar las intenciones, juzgar el corazón, lo más profundo de mi corazón, mi alma, solamente pertenece a Dios. Ningún ser humano en la tierra tiene acceso a la mente y el corazón. No, yo creo que le hizo por esto. Yo creo que él piensa hacer esto. Estamos juzgando los pensamientos. Y eso, hermano, es un juicio
conlleva condenación. No podemos juzgar las intenciones, no podemos juzgar el corazón del hombre, porque solo Dios tiene acceso, aún tus propia esposa, porque muchas veces digo, ¿por qué lo conozco? Ya sé, yo hice esto por esto. Aunque es verdad, no te pertenece, porque si te equivocas tendrás la condenación. Mejor no juzgar, hermanos. Yo sé que muchas veces nosotros caemos en esto, juzgamos las intenciones, juzgamos los pensamientos. No, yo sé el que hizo esto, por esto, por esto, por esto. Te estás juzgando. Y muchas veces, hermanos, uno se siente injusticia en su corazón, porque a veces tú realmente no has hecho esto por esto, como la persona te ha juzgado. Entonces, hermano, tú te condenas a ti mismo si juzgas a tu prójimo. Nosotros los cristianos tenemos que ser justos. Solamente podemos juzgar las cosas que nosotros hemos visto con evidencias. Tampoco podemos juzgar algo que no hemos visto. Amén, hermanos. Entonces los cristianos no podemos juzgar y hacer lo mismo. Dice la palabra en Romanos 2, 1 al 4, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Hermano, es muy terrible, muy triste cuando nosotros juzgamos y hacemos lo mismo. Hermanos, hay siervos que están en pecados ocultos, en fornicación, en adulterio, pero todo el rato están juzgando los fornicarios y adultos. ¿Sabe, hermano? Esta persona acumula doble condenación. Tú puedes juzgar algo que tú estás haciendo. Lo primero uno tiene que juzgarse a sí mismo. Amén, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Todo lo que nosotros decimos y todo lo que nosotros predicamos, enseñamos, tenemos que tener cuidado, tenemos que hacerlo nosotros primero. No solamente los pastores, tú también. Tú también, cuando estás exhortando a tu esposa, cuando estás exhortando a un hermano, cuando estás hablando, no hagas. Tenemos que cuidar que tampoco yo tengo que hacerlo, porque entonces Dios nos va a juzgar. Hermano, aquí dice la palabra que la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, es para llevarnos al arrepentimiento. Dios está dando tiempo a mí y a usted para arrepentirnos. Amén, hermanos. Es como aquel padre que fuma. ¿Cuándo has visto esto? Padre que fuma, hijo, por favor, no fumes. ¿Habéis dado cuenta? O aquel padre que toma, que bebe, que emborracha y se enoja cuando ve a su hijo. ¿Pero con qué cara? ¿Con qué? Hermano, nosotros no tenemos que juzgar primeramente con nuestro testimonio. El testimonio nuestro es importante, pero nosotros tenemos que tener cuidado que no podemos juzgar algo que estamos haciendo. Una cosa, hermano, y por eso tenemos que tener también cuidado. La Biblia dice, no podemos juzgar según las apariencias. Juan 7:24. No podemos juzgar según las apariencias. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces la apariencia engaña. Muchas veces lo que tus ojos ven no es lo que es lo que tú piensas. Muchas veces dicen, no, yo sé que tiene algo con esta mujer porque le vi los dos sentados en una cafetería tomando algo juntos y con mis ojos lo vi. O lo vi caminando los dos y cogidos la mano. A lo mejor no es él, porque lo he visto por la espalda. ¿Me entiende? No podemos juzgar por la apariencia, mis amados hermanos. No tenemos, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado juzgar por las apariencias. Frena tu lengua, ten dominio propio y no juzgues por la apariencia. Nosotros tenemos que juzgar con justo juicio, Señor, con evidencias. Pero con la apariencia podemos caer. Yo conté una vez un testimonio, y lo voy a contar otra vez. Hizo un ejemplo de juzgar por las apariencias. Aquel anciano, un anciano que era un hombre que venía el primero a la iglesia,
un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre que siempre viene a abrir la iglesia. Y un día un hermano le dio, porque él vivía en un barrio donde hay casas de citas, y él le dio a él, cada día sale de las casas de citas. Él le vio con sus ojos un día, 2 días, entonces dio cuenta que siempre sale de esta casa por la noche. Y él inmediatamente pensó, este anciano está andando en fornicación porque yo lo vi saliendo de la casa de las prostitutas con mis ojos. Fue a llamar al pastor, pastor, ven, yo quiero enseñarte algo, aquel anciano que tú lo pones ahí a orar, a dirigir, es un hombre pecador. ¿Cómo? Sí, yo lo he visto con mis ojos saliendo de la casa de las prostitutas con mis ojos. Y el pastor se fue con él. A ver, la misma hora, ya verás, ya es adicto, ya esto ya. Y dice que el pastor lo vio saliendo de la casa de citas por la noche. Inmediatamente el pastor, hermanos, lo trajo, le dijo, mira, a partir de hoy yo no quiero verte más en la iglesia. Tú no puedes entrar más. ¿Por qué? Porque tú andas en fornicación, porque te hemos visto. ¡Fuera de aquí! Dicen, cuentan que este anciano con la tristeza murió, hermanos. La tristeza mata. Usted sabe que por eso, hermanos, tenemos que aprender lo que dijo el apóstol Pablo. Si tu hermano ha pecado contra ti, siempre después del arrepentimiento hay que ver una cosa que se llama reconciliación. Eso te toca a ti, no a él. El que tiene que restaurar a la persona que ha caído en el pecado somos nosotros, hermanos, los espirituales. Dice la palabra en Gálatas 6:1. Vosotros los espirituales debemos que restaurarlo como que con mansedumbre, con amor. Acércalo, perdónalo, abrázalo, recíbelo. Porque si no, damos lugar al Satanás. Satanás dice, ya no te quieren más, ya te rechazan, ni Dios te quiere. Y esta persona, hermano, por la tristeza puede ir al mundo o por la tristeza puede morir. Aquel hombre murió. Y en su funeral fueron a la iglesia. ¿Y cuál es la sorpresa de ellos? En aquel funeral estaba lleno de prostitutas. Lleno de prostitutas venían a llorar con lágrimas. De ay, venimos porque este anciano nos venía todas las noches, nos predicaba la palabra, nos hablaba de Dios. Y muchas han salido gracias a este siervo. Juzgar por las apariencias. Oye, ay, no, yo lo he visto con un bulto así como una botella de whisky, la marca JB. El mismo bulto. Yo lo conozco porque cuando era el mundo yo compraba esta marca, es whisky y JB, hasta la marca. Eso se llama juzgar por las apariencias, hermanos. Ten cuidado, mi hermano. Cuidado. No seamos ligeros para juzgar. Eso se llama juzgar por la apariencia. Es un pecado, hermanos. Y eso es común en el mundo. El mundo es común. Esta persona todo el día borrachera. ¿Cómo? Porque lo he visto saliendo del bar. A lo mejor vaya a comer un sándwich, un bocadillo, no sé. Pero yo lo he visto. Lo he visto la otra vez caminando así, tambaleando, porque está borracho. A lo mejor el hombre estaba mareado. A lo mejor alguien le dio un golpe en la cabeza. A lo mejor no, estaba en ayuno, yo qué sé, hermano. Pero no podemos juzgar con la apariencia. Tenemos que juzgar con justo juicio. Amén. Hermanos, pero también en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que han juzgado por la apariencia. Abre tu Biblia en 1 Samuel 1, del 13 al 15. Hermanos, usted para que vea que es pecado, la Biblia lo cita y da ejemplos de hombres que han juzgado por la apariencia. En 1 Samuel, capítulo 1, versículos 13 al 15. ¡Y a su nombre! Alabado sea el nombre del Señor. Dice así: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. El sumo sacerdote Elí, él vio a Ana, ella estaba atribulada, angustiada, derramando su alma delante del Dios y orando, pero ella movía los labios y él cuando veía, otra vez borracha,
otra vez borracha, le dijo, basta ya, ¿hasta cuándo vienes borracha aquí, ebria, al templo? Él la juzgó por la apariencia, hermano, porque los gestos que hacía eran gestos de una persona ebria. Que sí, ni esto, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Él la juzgó por la apariencia. Hay muchos ejemplos de hombres que han juzgado por la apariencia. También cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿qué dijeron los judíos? Estos galileos están llenos de mosto, están borrachos. ¿Y qué estaban? Llenos del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en juzgar por las apariencias. Es mejor, no digas nada. Ten cuidado. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser siempre prudentes. Amén, gloria a Dios. Fíjense, hermanos, la Biblia exige que aún para juzgar un anciano en la iglesia tiene que tener 2 o 3 testigos. Habla tu Biblia en 1 Timoteo 5:19. ¿Qué es anciano? Anciano, hermano, puede ser el pastor, por anciano puede ser un diácono, una diaconisa, anciano cualquier persona que preside en la iglesia. Y mira, hermanos, Satanás puede usar una persona, un hermano, para destruir otro siervo en la iglesia. Y mira, la palabra dice que tenemos que tener cuidado y que tenemos que tener 2 o 3 testigos, porque una persona puede ser llena de ira, de odio. Satanás le llena contra el siervo y viene a calumniar. Y no tenemos que recibir este testimonio. ¿Qué dice la palabra de 1 Timoteo 5:19? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3. Uno no. Porque uno puede ser lleno por Satanás. Por los 2 o 3, muy difícil que pongan de acuerdo. Hermano, esto justamente, hermano, ¿por qué la iglesia? Porque nosotros no somos rápidos para juzgar. No debemos ser rápidos. Amén. Nosotros hemos hablado de la palabra juzgar, viene con 2 significados. El primer significado, juzgar las intenciones, los pensamientos del corazón, y eso solamente pertenece a ¿quién? A Dios. Pero nosotros podemos juzgar ¿qué? Podemos usar la palabra juzgar, viene con otra definición. Cuando la palabra juzgar viene como escudriñar, probar, examinar, es un mandamiento. Y fíjense, aquí que tenemos que examinar y probar, no las personas. No voy a juzgar, pero voy a juzgar lo que hablan las personas. Tú, como hijo de Dios, y yo debemos juzgar las enseñanzas, debemos juzgar las profecías, debemos juzgar lo que dicen los hombres, debemos escudriñar y tenemos que probar y examinar los espíritus. Amén, hermanos. Otra cosa, hermanos, que eso sí que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Que no juzgues en tu corazón. Juzgar en tu corazón, hermano, es un pecado. Juzgar en tu corazón es que tú no dices nada. En tu corazón ya has pensado mal contra tu prójimo, ya has juzgado. Hermanos, en el Nuevo Testamento nuestros pensamientos también serán juzgados. ¿Sabes eso, hermanos? En el Antiguo Testamento Dios nos juzgaba por los hechos. Pero hoy, si un hombre desea en su corazón una mujer, ya ha fornicado. Pero no le ha tocado, Señor. El hecho que el hombre la ha deseado, ya ha fornicado. Lo mismo, hermano, si el hombre en su corazón maquina un pensamiento contra el prójimo, ya ha pecado. Hermanos, ¿por qué nosotros, yo siempre digo, es que nosotros ahora en Cristo Jesús, el estándar ha subido mucho? Porque el Cordero no es cualquier persona, porque el cadáver subido es el Hijo de Dios. El estándar ha subido, no ha bajado. Antes del Antiguo Testamento, hermano, uno podía aborrecer a sus enemigos. Uno podía incluso ojo por ojo, diente por diente, era lícito. Pero hoy, el que piensa mal contra su prójimo, ya ha pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Dios juzga aún nuestros pensamientos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón. ¿Contra quién? Contra su prójimo. Pues no améis el juramento falso, porque todas
estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Hermano, por eso les voy a decir una cosa, mis amados hermanos. Tenemos que pedir perdón por los pensamientos malos de nuestro corazón contra nuestro. El pensamiento Dios lo dio cuenta. Hermano, les voy a decir por qué. Cuando nosotros pensamos mal nuestro prójimo, aunque no me has hablado, no me has hecho nada, hermano, ahí empieza el pecado. El pecado empieza con un pensamiento. El pecado no empieza de repente. Un pensamiento inicuo entra en mi corazón y este pensamiento empieza a consumir, empieza a crecer y de mi corazón empieza a salir el pecado y a ser consumido. Pero todo empieza con un pensamiento, un sentimiento. Por eso la palabra nos incita, hermano, que tenemos que cuidar aún nuestras mentes, nuestros pensamientos. ¿Podemos? Sí, en Cristo Jesús. Solos no. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos porque nosotros vamos a ser juzgados también por nuestros pensamientos. ¿Me habéis dado cuenta, hermano? Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él leía los pensamientos de los fariseos. Cuando aquel paralítico con sus 4 amigos lo bajaron del techo, hicieron un hueco, y cuando Él vino delante del Señor Jesús para ser sanado, Jesucristo dice: por tu fe, tus pecados han sido perdonados. Dice la palabra que ellos en sus corazones maquinaron: pero ¿quién es este que perdona los pecados? ¡Qué blasfemo! Jesús escuchó sus pensamientos y dijo así: para que veas, Él le confirmó que el Hijo del Hombre también tiene poder a perdonar. Ahora también te digo, levántate y lleva tu lecho. Jesús dio los pensamientos, hermanos, cuando vino María con el frasco de alabastro y ella rompió este frasco, lo ungió el maestro y ella lloraba con todo su corazón clamando al Señor y todo el mundo pensaba. Judas, ¿qué pensó? Ay, Dios mío, tanta plata, tanto dinero, si este dinero podemos dar a los pobres. ¿Y qué pensó Simón el fariseo? Si este fuera un profeta, si este fuera un verdadero profeta, sabrá qué clase de mujer es esta, una pecadora, pero este no puede ser un profeta. Jesús escuchó todos los pensamientos de Judas y todos los pensamientos de Simón. Lo mismo Dios hace contigo, conmigo. Hermano, es tremendo cuando uno entiende esto, que Dios sabe lo más profundo de mi pensamiento. Por eso, hermanos, no se te ocurre a no pedir perdón por tus pensamientos inicuos, por todo lo que pensaste mal en tu corazón. No se te ocurre, porque es pecado, se cuenta como pecado, hermano. Y muchas veces nosotros lo hacemos, hermanos. Delante de Dios se cuenta como pecado. Y muchas veces nosotros también erramos. ¿Sabes qué es errar? Porque es juicio. Empiezas en tu corazón a pensar mal contra aquel prójimo y sacas una sentencia errada contra esta persona. Ay de nosotros, porque Dios lo apunta, hermano. El ángel lo apunta, eso todo está apuntado. Dice la palabra en Proverbios 14, 22 esto. Proverbios 14, 22. Proverbios capítulo 14 y versículos 22. No podemos pensar mal en tu corazón contra tu prójimo. No puedo. Dice, no hierran los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzarán a los que piensan el bien. Hermano, acostúmbrate a no pensar mal en tu prójimo. Hermano, ese es podemos. Dice la palabra, dice, sujetaos a Dios, resistir a Satanás y él huirá. Primeramente tenemos que sujetar a Dios para poder resistir a Satanás. No puedes resistir a Satanás sin antes sujetarte a Dios. No hay cómo. ¿Qué significa poner por obra esta palabra? Esta palabra, hermano, Dios te da la fuerza para que Satanás pueda resistirlo y él huirá, se escapa. Amén, hermanos. Tenemos que juzgar con justo juicio. Amén, hermanos. Con justo juicio, hermano,
No podemos juzgar por las apariencias, eso se llama justo juicio. No podemos juzgar porque un tercero me dijo no. Eso, hermanos, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ser justos. No puedes, alguien te cuenta la versión y tú rápido la crees. Hay que juzgar con justo juicio. Aprendemos esto, hermano. Nunca, hermano, si alguien te viene a contar algo, tomas ya iniciativa y tomas juicio en tu mente, porque Dios te va a juzgar. Podemos juzgar las cosas de este mundo, pero con justo juicio. Amén, hermanos. Debemos juzgar las enseñanzas y las profecías, pero no las personas. Juzgar las enseñanzas, pero no juzgar el predicador. Juzgar las profecías, pero no juzgar al profeta. Mira qué pinta tiene, mira cómo se viste. Esta no cree que Dios la usa. ¿Sí? Estás juzgando su apariencia. Escucha el mensaje. Hermano, y eso es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros juzgamos por la apariencia. Juzgamos a la persona. Dice, si esta persona, yo no creo que Dios lo usó. Yo no creo que Dios lo usa porque eso lo hacen así, así, así. Hermano, les voy a decir una cosa. Dios es soberano. Puede usar cualquier persona, hasta una persona impía. Tú lo que tienes que hacer, como dice la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Juzgar las profecías, juzgar las enseñanzas. No la persona como es. No, eso lo juzga Dios. Juzgamos nosotros, hermanos, las profecías y las enseñanzas. Dice la palabra en 1 Corintios 14, 29. Gloria a Dios. 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Mira la palabra juzgar aquí. ¿A quién juzga? ¿Al profeta o la profecía? Nunca juzga el profeta, la profecía. Ay no, esta mujer como el pelo que tiene aquí, no lo cree que Dios lo usa por su pelo. No. Hermano, juzguen las profecías. No juzgues la vasija, no juzgues al hombre. Dios juzga al hombre. Tú y yo, nuestro trabajo es juzgar a las enseñanzas, a las profecías. Amén, hermanos. También la palabra nos manda que nos tenemos que probar los espíritus en 1 Juan 4.1. 1 Juan 4.1 es un mandamiento. 1 Juan 4.1 dice así: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Probar los espíritus es un mandamiento, hermanos. Cuando dice probad, ¿qué está hablando? Nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Juan dice: y no tenéis necesidad de maestro, porque tenéis la unción del Santo. Hermanos, cada cristiano, aunque el más nuevo, aunque el más pequeño, tiene el Espíritu Santo de Dios. Y como tú crees en Dios y crees en su nombre y crees en el Espíritu Santo que está en ti, tú, hermano, tienes que acudir al Espíritu Santo. Yo he visto hermanos nuevos, y gloria a Dios, el Espíritu le reveló, porque ellos escuchaban la voz de Dios, probaban. Esta es la fidelidad de Dios. Porque tenemos que probar los espíritus. Por eso, cuando dice probar los espíritus, es discernir los espíritus, juzgar los espíritus, examinar los espíritus por medio de las enseñanzas o por medio de las profecías, porque han salido muchos falsos profetas y muchos falsos maestros, y más en esta época que vivimos, hermanos. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos donde el Señor viene y la iglesia está durmiendo. No está preparada para la venida del Señor. Tenemos que estar listos, preparados, santificados, con la vestimenta limpia, sin mancha ni arruga. Amén, hermanos. También, hermanos, la palabra dice que debemos exponer las falsas enseñanzas por amor a las almas. Judas, capítulo 1, versículo 3 al 4. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Judas 1, del 3 al 4, dice así: amados, por la gran solicitud que tenía
de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardiamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convirtieron el libertinaje y la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos viviendo los tiempos postreros. La Biblia dice que son tiempos peligrosos. Son tiempos donde la Biblia dice amontonarán maestros conforme a las concupiscencias del corazón. Hoy día los hombres no quieren escuchar sana doctrina. Los hombres no quieren escuchar palabras que lo confrontan con su pecado. Los hombres quieren escuchar palabras de motivación, palabras que me dan ánimo, palabras que me dicen que voy a ser rico, voy a ser próspero. Hoy día, hermanos, así tal como son las ovejas, así tal también hay muchos falsos maestros que se levantaron conforme la concupiscencia, los deseos carnales de los hombres y ellos también. En otra palabra, ¿qué quiere el pueblo? El pueblo no quiere escuchar de santidad. El pueblo tiene comezón. ¿Y sabes qué significa comezón de oír? Le pica el oído, no lo soporta. No, esto no. Por eso dice la palabra, en los posteriores tiempos no sufrirán la sana doctrina, no soportarán la sana doctrina. Hermano, no lo soportan. Hoy día la gente no lo soporta, le ponen hasta mal genio. Y dicen, me juzgas, me condenas. No me hables. Misericordia, amor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque justamente está cumpliendo la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesús hizo la pregunta, dice, cuando vendrá el Hijo de Dios, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá fe en la tierra? No, poca fe. Poca fe, hermano. Eso, hermano, está profetizado. En los posteriores tiempos, muy pocos realmente tienen fe. Cuando digo tengan fe, y hablo tener fe en Él, en su palabra, ponerla por obra. Poco, hermano, solamente remanente, mis amados hermanos. Solamente remanente, aquel remanente apartado, separado, el único que Dios lo tiene, porque son hombres y mujeres humildes, hombres y mujeres que aman a Dios sobre todas las cosas, hombres y mujeres que han muerto a sí mismos. Hombres y mujeres que realmente han muerto a sí mismos, que no quieren más vivir, pero quieren que Cristo que viva en ellos. Hombres y mujeres que están esperando la venida del Señor. Hombres y mujeres que despojaron de todas las cosas del mundo. Hombres y mujeres que están hoy día, son el remanente que esperan la venida gloriosa de nuestro Señor. Esos hombres y mujeres, hermanos, es el remanente que el Señor tiene preparado para esos tiempos postreros. Amén, hermanos. Pero nosotros como remanente, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra, tenemos que defender nuestra fe ardiamente. Aquí no habla de contienda, hermanos. No habla de que voy a perder, no. Al contrario, predico mi fe. Predico lo que creo, escuchen lo que escuchen. Digo la verdad, aunque duela. Defiendo mi fe hasta la muerte. No voy, porque muchos hermanos hoy, muchos ya han caído. Muchos hermanos han caído. Muchos han caído, hermanos. Muchos ya no quieren escuchar ni predicar la sana. O incluso me pongo muy triste ver siervos que durante muchos años predicaban la sana doctrina, también han cambiado el mensaje. También ahora están predicando igual. No predican del pecado, no confrontan el pecado, no predican en santidad, no preparan el pueblo. No, están hablando mensajes suaves, mensajes livianos, mensajes carnales, mensajes que no salvan. Porque la iglesia, en el sitio donde nosotros tenemos que no recibir algo como una calmante, de aquí tenemos que recibir, hermano, un mensaje que nos da vida, un mensaje que nos santifica, un mensaje que nos confronta con mi pecado. Yo voy ahí porque estoy enfermo y necesito escuchar al médico de médicos, dice nuestro Señor, porque Él es el médico y nosotros tenemos que ver que tengo de enfermedad, que Él me sana. Pero muchos no quieren, hermanos, escuchar. Por eso la palabra dice, en los posteriores tiempos amontonarán maestros, falsos profetas, conforme a la concupiscencia de sus corazones. Hermanos, hombres, dice la palabra, hombres impíos. ¿Me habéis dado cuenta? Impío. Hermano, la palabra impío normalmente nosotros pensamos por el mundo. Cualquier persona que no predica el mensaje de la salvación, cualquier persona que no prepara al pueblo por la venida del Señor, cualquier persona que no predica de santidad, es un impío.
porque permite el pecado dentro de la iglesia. El Señor Jesús dijo a una sierva hace años, dice que en los posteriores tiempos van a levantar muchos maestros y van a incitar al pueblo a pecar. Hermanos, despiértense. Estamos viviendo un tiempo donde las prédicas son incitación al pecado, incitación a amar al mundo, las cosas del mundo, incitación a la carne. Tremendo que la iglesia es el sitio donde motiva el pecado, donde incitan el pecado, porque se predican las añadiduras, no se predica la salvación y la santidad. Debemos exponer las falsas enseñanzas, debemos juzgarlas y exponerlas. Hermanos, eso es un mandamiento y hay que hacerlo por amor, mis amados hermanos. Nosotros no podemos decir, no, porque esta persona va a doler. No, hermanos, si tú amas a esta persona, pues dile la verdad. Ese es el amor que Dios espera de nosotros. Más la palabra, hermanos, nos manda que debemos predicar la verdad y escudriñar las escrituras. La iglesia de Berea, hermanos, es una iglesia ejemplar. Cuando vino el apóstol Pablo a predicar la verdad, durante días, hermanos, estudiando la palabra. Y ellos al final dijeron, todo lo que dice el siervo es de Dios, y aceptaron a Jesucristo. Escudriñar las escrituras, examinar, probar, esto, hermanos, es un mandamiento. Y se llama juzgar, porque nosotros debemos juzgar las enseñanzas, debemos juzgar las profecías. Amén, hermanos. Voy a tocar algo que muchas veces nosotros nos confundimos con el juzgar. El exhortar. Porque cuando tú exhortas a una persona, muchas veces la ve como un juicio, ¿no? Hermano, exhortar es un mandamiento. ¿Qué significa exhortar? Exhortar significa incitar con palabras, razones o ruegos que haga o deja de hacer alguna cosa. Repito, exhortar significa incitar con palabras, razones, ruegos que haga o deja de hacer alguna cosa. En otra palabra, hay dos tipos de exhortación. Y nosotros no conocemos los dos, conocemos uno solo. El primero, no deja de hacer. No peques, no fumes, no bebes, no andas en fornicación. Hermano, por favor, santifícate. Eso se llama exhortar. Diciendo a la persona, tiene que dejar el pecado. Y eso es un mandamiento, porque la Biblia dice que tenemos que exhortarnos unos a otros. Hoy día, en el tiempo de la apostasía, tenemos un problema. Cuando exhorta a la persona, dice, no me juzgues. Pero nosotros debemos exhortarnos unos a otros, y no significa juzgar. Al contrario, exhortar, hermanos, que tú ves a tu hermano, está mal, está en pecado, y tú no digas nada, no tienes amor, por amor a su alma. Pero hay otro tipo de exhortación. Muchas veces también nos olvidamos. Exhortación significa motivación. Tú puedes ver a un hermano caído en la fe. Hermano, tú vas a ir al infierno si tú no vuelves al Señor. Eso no se llama exhortación, se llama condenación. Hermano, pero tú anímalo, hermano, y levántate, sirve a Dios. Tú servías al Señor, Dios te ama. Levántate, hermano, ven, hermano, oremos juntos. ¿Sabes, hermano? Una cosa también, ayuna con tu hermano. Ayunamos juntos, hermano. Hacemos un ayuno. Levántate, hermano. Tú puedes ser el Señor. Anímalo. Eso se llama exhortación también. Amén, hermanos. Muchas veces nosotros también no sabemos diferenciar exhortar con reprender. Reprender es realmente el segundo escalón. La palabra reprender significa expresar severamente, por una forma severa, expresión severa, más dura. ¿Y es bíblico? Sí, lo es. Cuando la persona persevera en el pecado, cuando la persona no quiere escuchar una y otra persona. Hermano, incluso, la Biblia dice, incluso puedo exponer a esta persona a la iglesia entera. ¿Me entiendes, hermano? Si una persona le hablas y persevera en el pecado, le habla a un hermano, dos hermanos, le persevera en el pecado, viene la reprensión y se decide toda la iglesia en público por su alma. Eso no significa, hermano, no estamos diciendo vamos a apuntarlo, no, estamos haciendo por amor a su alma, porque nuestro hermano ha caído, nuestro hermano, y a veces por esta actitud es posible que él se reaccione. Digo, ¿qué estoy haciendo? Amén, hermanos.
Eso está en 1 Timoteo 5:20. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Amén. ¿Por qué, hermanos? Es porque son personas perseveran en el pecado. Y muchas veces cuando la persona persevera en el pecado, contamina también a otros. Y eso es verdad, hermanos. La iglesia de Corintios había un pecado grande. Había un hombre que tenía relaciones con la esposa de su papá. Y toda la iglesia lo sabía. Era algo como el cuento. Imagínense, hermanos, dentro de la iglesia, y la iglesia no hacía nada. Toleraba el pecado. La iglesia no podemos tolerar el pecado, hermanos. No debemos juzgar las intenciones. Debemos juzgar las enseñanzas. Debemos juzgar siempre con justo juicio y nunca por la apariencia, pero debemos exhortarnos unos a otros. Exhortarnos unos a otros es un mandamiento. Y hermano, también tenemos que tener humildad para recibir la exhortación. Muchas veces cuando recibe la exhortación, uno es soberbio. Empieza a justificar o empieza a decir, no me juzgues. Esta palabra no me juzgue, la gente no entiende. ¿Qué es juzgar? Si usted anda en fornicación, si usted no me reconoce que este hombre no es tu marido, ¿qué te juzgo? ¿En qué te he juzgado yo? No me juzgues, solamente Dios puede juzgarme. ¿Entienden, hermanos? Y eso, hermano, demuestra también la madurez espiritual de cada uno. Amén, hermanos. Exhortar es un mandamiento, pero procuramos hacerlo con amor. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra suave, la palabra con amor, la persona recibe. Pero cuando viene la palabra agresiva, violenta, a menudo la persona no la recibe, hermano, lo ve como un ataque personal. Gloria a Dios. Hermanos, Señor viene pronto, mis amados hermanos. Él viene pronto. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Viene el juez de esta tierra, hermanos. Va a venir el día, está acercando el día final, está acercando los tiempos finales. Vivimos los tiempos finales. Y como iglesia, hermanos, tenemos que saber una cosa, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos, tenemos que estar con la vestimenta limpia, mis amados hermanos. Hermanos, no es tiempo, hermanos, si cualquier pecado, tenemos que desechar cualquier cosa, hermanos. Tenemos que morir, hermanos, morir totalmente a la carne, mis amados hermanos, porque la venida está cerca. Tenemos que estar listos, preparados, hermanos, cada uno de nosotros. Tenemos que examinarnos a luz de la palabra, hermano. Es tiempo. Hoy la palabra te juzga a ti y a mí. Hoy el Señor te dice, prepárate, 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 prepárate. Hoy es tiempo de restauración, hoy es tiempo de santificación, hoy es tiempo, hermano, donde nosotros tenemos que poner la brecha y levantarnos, santificarnos, sacudirnos y quitar todo obra mala nuestra. Hermano, el que piensa que está santo, santifíquese más. El que piensa que está firme, mira que no caiga, hermanos. Hermanos, es el tiempo final. Es tiempo, hermanos, que tenemos que estar alerta, estar preparados. El Espíritu Santo, hermano, está hablando por todas partes, por sueños, por visiones, por palabras, diciendo un solo mensaje: preparad el camino, porque el Mesías viene. Preparad el camino, hermanos. ¿Y cómo es el camino que Él quiere que vivamos? Camino de santidad. Es tiempo de arrepentimiento, mis amados hermanos. Es tiempo donde tenemos como iglesia, ponemos, hermanos, preparándonos para este tiempo. Es tiempo, hermanos, donde el Espíritu de Elías está diciendo a gritos: levántense, límpiense, santifíquense. Es tiempo, hermano, que cada uno de nosotros deja su rebelión, porque cada pecado es rebelión, hermanos. No es tiempo de discusión, no es tiempo de contiendas, no es tiempo de división, es tiempo de unión, es tiempo de búsqueda de Dios, es tiempo que nosotros tenemos que tener. Hoy estudiamos la palabra del juzgar, y la palabra dice que hay un juez de esta tierra. Hermano, es tremendo, hermano, estar delante del Señor el día del juicio final. Cada alma va a dar cuenta delante del Señor. Cada uno de nosotros, aún por nuestros pensamientos, el Señor nos va a juzgar. Aún por las intenciones más profundas de nuestras almas, nuestro corazón, el Señor nos va a juzgar. Por eso, hermanos, es tiempo de santificación. Es tiempo que nosotros nos tenemos que estar preparados, porque el Señor viene por una iglesia santa, una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Santo, te damos por tu santa y bendita palabra, Padre. Hoy venimos a ti, Señor, con súplicas, con ruegos. Hoy te pedimos a ti, Santo, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de esta palabra. Perdónanos, Señor.
Iglesia, cada uno de nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque hemos juzgado muchas veces, Señor. Perdona, Señor, porque hemos juzgado, Señor, a nuestros prójimos. Hemos juzgado, Señor, en nuestros pensamientos también. Hemos pensado mal contra nuestros prójimos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdóname nuestros pensamientos inicuos. Perdona nuestros pensamientos malos, Señor. Perdona, Señor, porque también muchas veces hemos juzgado a nuestros prójimos, Señor. No tuvimos misericordia cuando tú eres el juez de este mundo. ¿Quién somos nosotros, Señor? ¿Quién somos nosotros, Señor, para hacer juicio, Señor, a las personas? ¿Quién somos nosotros, Señor, para juzgar a nuestros prójimos, Señor? Mas tú ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice el que juzga será juzgado. Hoy queremos, Señor, que nos libres, que nos ayudes, Señor, a no juzgar. Levántanos, Señor. Límpianos, Señor. Santifícanos, Señor. Oh, Señor, te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Santo. Amén y amén.